Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 27 de enero de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1993 cuando se publicó un libro ciertamente extraordinario cuyo título era The Seventh Million, The Israelis and the Holocaust, es decir, El séptimo millón, los israelíes y el Holocausto. Obra del historiador israelí Tom Segeb, sus páginas ponían al descubierto la manera en que habían actuado los sionistas asentados en Palestina en relación con el inmenso drama del Holocausto. Revelaba así cómo los sionistas habían colaborado con los nazis, pero al mismo tiempo dejaba de manifiesto cómo sus acciones no habían tenido como finalidad salvar a los judíos de la acción del Tercer Reich, sino más bien avanzar en la creación del futuro Estado de Israel. Así, cuando los nazis habían propuesto a los sionistas de Palestina que acogieran a todos los judíos alemanes, los sionistas se habían negado rotundamente, afirmando que solo estaban dispuestos a recibir a hombres jóvenes y sanos, pero no a ancianos, a enfermos e incluso a niños. La suerte de los judíos para los sionistas, si no indiferente, al menos estaba más que subordinada a sus ambiciones territoriales. Cierto tipo de judío era deseable para ser acogido en Palestina, pero otros tipos no, y lo que sucediera con ellos, en la práctica, carecía de importancia. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la actuación del gobierno y de las Fuerzas Armadas del Estado de Israel el día 7 de octubre. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el canal 12 de Noticias de Israel ha revelado hace unas horas nuevos datos sobre la actuación del gobierno y de las Fuerzas Armadas de Israel en el ataque del 7 de octubre. Segundo, la información ha aparecido no solo en el canal de televisión, sino también firmada en la página web del medio por los periodistas israelíes Yaron Abraham y Yolan Cohen. Tercero, así, el portavoz del Ejército de Israel afirmó que a las 4 de la mañana del día 7 de octubre la cúpula militar estaba informada de la situación que existía en la frontera con Gaza. Cuarto, a pesar de estar informada, la cúpula militar no hizo nada, ya que creía, literalmente, que solo unos pocos rehenes serían capturados y que, por lo tanto, no había necesidad de llevar a cabo acciones decisivas. Quinto, en otras palabras, el ejército del Estado de Israel literalmente ha admitido que su cúpula sabía que jamás estaba planeando capturar rehenes y, sin embargo, permitió que sucediera. Sexto, según la historia oficial, en estos momentos del ejército de Israel no esperaban que fueran capturados tantos rehenes ni que el ataque resultara de tal magnitud como para tomarse la molestia de impedirlo. Séptimo, ante esa situación, el oficial de vigilancia solicitó al general encargado que situara tropas en el sector, pero chocó con una negativa de su superior. Octavo, de hecho, a las 4 de la mañana ya se había tomado la decisión final en el sentido de que no era necesario enviar tropas. Noveno,
En el curso del programa, el representante de las Fuerzas Armadas de Israel habló con familias de los afectados para decir que había quienes pensaban que se trataba solo de fuego antitanque o de secuestros individuales. 11. De esa manera se pueden reconstruir los acontecimientos de acuerdo a la siguiente secuencia. En primer lugar, el oficial general del Comando Sur, coronel Efraín Avni, recomendó al inicio de la noche devolver a los generales al sector, puesto que se iba a producir un ataque de Hamás. 12. El comandante al mando, Yaron Finkelman, no aprobó la recomendación de Efraín Avni. 13. A lo largo de la noche siguió llegando información que confirmaba no solo el ataque de Hamás, sino también su gravedad. 14. A las 3 de la mañana el tema se seguía discutiendo según se ha podido comprobar por material grabado. Y a las 4 se decidió que los generales no serían enviados a la zona a contener el ataque de Hamás. 15. A pesar de esa decisión, Avni, que recomendó el regreso de los generales, optó por regresar al puesto de mando. 16. Por añadidura, 12 News emitió una grabación en la que el portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel reconoció que se ordenó a los soldados no acudir a la valla de protección de Gaza, lo que obviamente impidió la defensa del lugar. A la pregunta de algún familiar sobre las razones de esa prohibición, no le dio respuesta alguna. 17. Por su parte, Israel National News ha revelado hace unas horas que una unidad de inteligencia de las Fuerzas Armadas del Ejército de Israel reunió datos sobre la preparación de un ataque masivo con cohetes y misiles contra Israel horas antes del ataque del 7 de octubre. 18. También se detectó en el departamento aéreo de Hamás que podía haber entrado en un protocolo de emergencia. 19. Yediot Aharonot informó adicionalmente que estas situaciones aparecieron consignadas en distintos informes de las Fuerzas Armadas del Estado de Israel durante las horas siguientes, pero no condujeron a dar la alarma ni a que se tomaran medidas contra un ataque de Hamás. Sin embargo, las Fuerzas Armadas del Estado de Israel tomaron en serio la posibilidad de que Hamás intentara atacar a Israel de manera inminente. 20. Los datos ya resultaban indiscutibles a las 2 de la madrugada, pero según la nueva versión oficial, el ejército y la inteligencia del Estado de Israel decidieron no hacer nada para salvar a las fuentes que habían proporcionado la información. 21. El jefe del Directorio de Operaciones de las Fuerzas Armadas del Estado de Israel, Oded Basiuk, realizó una serie de llamadas telefónicas tras la que llegó a la conclusión de que Hamás iba a llevar a cabo una incursión para secuestrar israelíes en un ataque excepcionalmente amplio. Y 22. A pesar de contar con todos esos datos y con el tiempo suficiente, no se adoptó ninguna medida para impedir el triunfo del ataque de Hamás. A las pocas horas de producirse el terrible ataque de Hamás contra Israel, aparecieron las informaciones de que tanto Egipto como Estados Unidos habían advertido a Netanyahu del ataque sin que éste adoptara la menor medida para neutralizarlo. Pasarían meses antes de que se supiese que ese ataque era conocido por la inteligencia israelí en todos sus detalles, salvo la fecha, un año antes de que se llevara a cabo. En paralelo, iban apareciendo nuevas informaciones que indicaban cómo el ejército israelí no había entrado en acción durante 7 horas. Como buena parte de los muertos lo habían sido a manos de las Fuerzas Armadas del Estado de Israel, como informaciones sobre niños asesinados en hornos eran totalmente falsas, y como de manera especialmente sobrecogedora, la guerra de Gaza abría el camino para que Israel se apoderara de las reservas de gas de la zona y expulsara en un horrible episodio de limpieza étnica a los palestinos del área.
Lejos de tratarse de una serie de errores de la inteligencia y del ejército de Israel, había indicios crecientes e inquietantes que apuntaban a permitir la creación de una situación que abriera a Israel el camino hacia la destrucción física y la deportación de la población palestina en un episodio que incluso expertos israelíes han calificado como genocidio. Ahora, los medios de comunicación israelíes están revelando de manera creciente informaciones todavía más inquietantes. Por ejemplo, que la cúpula militar de las Fuerzas Armadas del Estado de Israel y la inteligencia estaban más que al corriente de lo que iba a suceder, y horas antes de que se produjera el ataque. O, por ejemplo, que buscando excusas para esa conducta absolutamente inaceptable, se señala ahora que no se hizo nada porque habría descubierto a fuentes de inteligencia. Una afirmación ciertamente estúpida, porque cualquiera se preguntaría para qué sirven unas fuentes de inteligencia si luego no se adoptan medidas para aprovechar sus informaciones. Es más que posible que en Gaza llevemos asistiendo desde hace más de un año a uno de los episodios más cínicos e inmorales de la historia reciente de Oriente Medio. El de un gobierno criminal encabezado por Netanyahu y unas fuerzas armadas y una inteligencia que han colocado sus ansias expansionistas por delante de su deber sagrado de proteger a los ciudadanos israelíes, y que por ello, en lugar de neutralizar un ataque que conocían de sobra, permitieron que se llevara a cabo durante horas para justificar una guerra posterior de expansión, saqueo y expolio. Como en tantas otras ocasiones a lo largo de la historia, como sucedió incluso durante el Holocausto, para los sionistas la prioridad no fue ni es la protección de vidas judías, sino la expansión de su Estado como sea, incluyendo los métodos más inmorales. De ser así, habría que preguntarse cuál es la sustancia sobre la que se construye el sionismo y reflexionar por qué hay multitud de judíos en todo el mundo que lo consideran un enemigo directo y mortal del judaísmo que busca destruir su identidad espiritual para sustituirla por otra bien diferente, carente de cualquier freno ético. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.